Gracia y paz sean con nosotros, el que es, que era y que ha de venir. Amén. Solamente para tranquilizarlos, para matrimonios no subo aquí. Eso lo hago de ahí. No, sí, está bien. Me gusta si hay reacciones inmediatas. El pasaje bíblico para hoy es relativamente breve. Pero si yo quisiera decir todo lo que me anoté, entonces el sermón será largo. Y por eso no voy a decir todo lo que me anoté. Mi tremenda tarea siempre es cuando preparo, entonces al preparar se me vienen las ideas y anoto todo lo que pienso y todo lo que me pasa por la mente. Pero cuando pongo el punto final, entonces siempre le comento a mi esposa, ahora viene la segunda tarea, borrar, dejar afuera, eliminar. Voy a ver si me resulta. Escuchen, Hebreos 13. El último capítulo de la carta a los Hebreos. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento. Suframos la misma deshonra que Él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Amén. Son 3 versículos y son 3 las ideas principales en este pasaje. La primera, Jesús sufrió la muerte fuera de Jerusalén. La segunda, ¿estamos dispuestos a sufrir la misma deshonra como Él? Y la tercera, ¿qué es lo que estamos buscando en esta tierra? O más allá de esta tierra. La carta a los Hebreos es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Y no obstante es una de las más desconocidas. Lamentablemente, tengo que decirlo. Porque es una carta sumamente interesante. Y para resumir las ideas principales de esta carta a los Hebreos, digo lo siguiente. Dirigida a los hebreos, eso significa a los judíos, a los israelitas. Y eso significa que es una carta sumamente chocante para los lectores judíos, por varias razones muy sencillas. Uno puede decir que en esa carta hay 3 ideas esenciales. Hay más, evidentemente, pero estoy resumiendo. 3 ideas esenciales. La primera es: Jesús es más grande que los ángeles. Los ángeles son importantes. Juegan un papel en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Pero Jesús es más importante, más grande que los ángeles. La segunda idea, más chocante aún para los judíos. ¿Quién es el personaje más decisivo y significativo para los judíos? ¿Quién es el personaje más trascendental del Antiguo Testamento para los judíos? ¿Abraham? Sí, tú tienes toda la razón. Es muy importante porque es, en el fondo, el primer judío, el primer israelita, el patriarca que fue llamado por Dios. Excelente. Pero creo que en la fe de los judíos hay uno más importante. En la tradición judía
Yo veo en algunas bocas la respuesta. Atrévense a decirlo. Y a Dios. Dios, sí, Dios. Pero una persona terrenal, humana, una persona... Muy bien, claro, es Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el legislador. Es la persona que recibió la Torá. Y para los judíos la Torá es esencial. Y ahora viene el autor de la carta a los hebreos y dice, Jesús es más importante que Moisés. Imagínense eso. Cuando un judío lee esto, yo me imagino que o cierra de inmediato la Biblia y dice, no, hasta aquí no más la leo, el Nuevo Testamento, o sigue de manera interesada, porque le ha despertado el interés. ¿Qué va a decir y cómo va a argumentar el autor de la carta a los hebreos? Pero esa frase es chocante para un israelita. Jesús es más grande que Moisés. Y sigue así, porque él sigue y dice, hay otra persona, es más una institución en el Antiguo Testamento, la institución del templo, fundamental. Para los judíos el templo era fundamental y sigue siéndolo hasta hoy en día. Los judíos ortodoxos esperan que la mezquita, no me acuerdo cuál está en el monte de los Olivos, pero que la mezquita musulmana sea destruida de alguna forma. Evidentemente no se atreven a intervenir porque eso sería desastroso, pero están con esa esperanza de que esa mezquita sea destruida para que puedan reconstruir el templo. Porque para ellos es esencial el templo, porque solamente en el templo se puede sacrificar animales. Y solamente si uno puede sacrificar animales, entonces el servicio a Dios, el culto a Dios, es completo. Y si eso falta, es incompleto. Y por ello están anhelando. Imagínense, Jesús más grande que los ángeles, Jesús más grande que Moisés, Jesús más grande que el templo, o mejor dicho, dice Jesús es más grande que el sumo sacerdote. Porque él vino, y el sumo sacerdote es la autoridad cultica máxima. O sea, él es el responsable para todos los procesos del culto. Sería como para la Iglesia Católica el Papa. Entonces, eso es chocante para un judío. Y esa es la temática. Y uno podría enumerar muchos otros detalles. Y ahora dice, en el último capítulo, donde ya hay consejos prácticos, concretos para la vida concreta, cotidiana, sigue así: Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. La temática de la carta a los hebreos es, cuando se habla de Jesús, es más grande que el sumo sacerdote y por ello su sacrificio es mejor que todo lo que ha hecho cualquier sumo sacerdote. Y en el fondo dice, nuestra pecaminosidad necesita mejor sacrificio que este de animales. Los sacrificios de los animales, corderos, becerros, etcétera, etcétera, no es suficiente. Por los sacrificios, por el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, solamente sucede o se posterga la solución del pecado.
lo que se ha hecho en el Antiguo Testamento no es una solución definitiva para el perdón. Necesitamos una solución mejor, un sacrificio mejor. Y este sacrificio lo hizo Jesús. Y por ello Jesús tuvo que sacrificarse. ¿Y por qué el sacrificio de animales no es suficiente? Porque el pecado es más grave de lo que nos imaginamos. ¿Cuál es la esencia del pecado? ¿Por qué necesitamos a alguien más grande que Moisés? ¿Por qué necesitamos a alguien más grande que el sumo sacerdote? ¿Cuál es la gravedad de nuestro pecado? ¿Y qué es la esencia del pecado? ¿Cuál es lo fundamental, con una palabra, del pecado? La desobediencia. Bien, yo personalmente, está bien, la desobediencia es fatal, pero ¿de dónde nace la desobediencia? ¿De qué nace la desobediencia? Adán comió la manzana. Bien, ¿sí? ¿Pero por qué? Bien, fue Eva quien comenzó, pero está bien. No vamos a meternos en eso. Por la tentación, sí, está bien. Pero ¿por qué se obedece a la tentación? ¿Por qué se sigue a la tentación? Miedo. Curiosidad. Curiosidad, bien, sí. Yo diría por la desconfianza. Desconfianza. Porque no confío en lo que Dios ha dicho. Y por ello desobedezco. Y por ello soy curioso y pienso, probablemente lo que dijo la serpiente podría ser algo mejor de lo que Dios ha dicho. Nace de la desconfianza. La esencia del pecado es la desconfianza. No confío en Dios. No confío en que Dios es el más sabio, el más poderoso, el más amoroso, el que quiere lo mejor para mí. Desconfío. Y por ello desobedezco. Y por ello quiero seguir mis ideas y pienso que yo lo sé mucho mejor que Dios. Dios no tiene ninguna idea de lo que yo pienso y de mis soluciones y mis respuestas y mis caminos. No, Dios lo sabe muy bien, o sea, eso está claro. Dios lo sabe muy bien. La desconfianza, esa es la raíz. Y para solucionar este problema de la desconfianza, de la gravedad del pecado, necesitamos un sacrificio mejor. Yo quiero dar dos ejemplos. Yo soy un lector hambriente de la palabra de Dios. Me gusta leerla. Y trato de leerla una vez por año. Desde que me jubilé, lo he logrado. Todos los años, una vez, toda la Biblia. Desde el principio hasta el fin. No siempre de la misma manera, no siempre con la misma concentración. Algunas veces uno está cansado y hay que leer todavía. Pero tantas veces descubro cosas nuevas. Y la estoy leyendo desde hace años. Y todavía descubro cosas nuevas. Bien, eso lo había comentado en otros cultos. Muchas veces en la mañana cuando estamos sentados en la mesa, yo leo yo leo la Biblia. Y muchas veces le he comentado a mi esposa, eso nunca me había dado cuenta de eso, lo que dice, lo que leo hoy. Bien, me he dado cuenta al leer la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento se habla mucho de política, muchísimo. Y se habla mucho de la política de los reyes, de Judía y de Israel. Y se les critica a los reyes por ser ateos, o no, mejor dicho, por ser idólatras, porque adoran a los
ídolos. Y ustedes, ahora podríamos imaginarnos, ¿qué les va a decir un profeta? Porque es muy interesante cuando uno lee esos relatos, entonces estos reyes que adoran a los ídolos son reyes que pierden muchas de las guerras. Van a la batalla con reinos enemigos y tratan de vencerlos y pierden. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno pierde en una batalla? Hay que mejorar, ¿qué se dice hoy en día? Hay que mejorar el armamento. Necesitamos mejores armas. Hay que rearmar nuestro ejército. En Europa se habla mucho de eso. Hay que mejorar las armas. Hay que aumentar las armas. ¿Qué piensan que los profetas les han dicho a los reyes? Les han dicho: dejen de adorar estos ídolos. Saquen los ídolos del templo. Destruyenlos. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, entonces uno se da cuenta que las reformas de la fe consisten precisamente en destruir a los ídolos, sacarlos del templo, quemarlos, para servir de nuevo a Dios. Y a los reyes, hay especialmente dos reyes, Josías e Hisquía en alemán, en castellano es otro nombre. Lo tengo anotado aquí, pero no sé si lo encuentro tan rápidamente. A ver. Ezequías. Es en castellano, Ezequías. Son dos reyes que han introducido una reforma. ¿Y qué han hecho? Han sacado y destruido todos los ídolos. Ahora, hoy en día, evidentemente, yo sé, ya no es tan peligroso de los ídolos. Tenemos pocos ídolos. Pero imagínense, ¿qué aconsejaríamos a un presidente? ¿Qué tiene que hacer? Yo me he dado cuenta que en el Antiguo Testamento hace una gran diferencia entre un rey que adora a los ídolos y entre un rey que adora a Dios. Y no solamente para él y su familia, sino que para todo el país. Hace una gran diferencia para todo el país. Y por ello, los profetas exhortan a los reyes, podríamos decir a los presidentes: confíen en Dios, actúen según la voluntad de Dios. Así yo podré bendecir a su país. No lo voy a relacionar con el contexto actual chileno. Ustedes pueden sacar sus conclusiones por su cuenta. Y lo segundo, ustedes saben que nosotros hemos vivido 5 años en Callao. Callao, Tiltil, Cuesta la Dormida, Cordillera de la Costa. Hemos vivido allí la sequía más grande, que nunca antes la habíamos vivido. Un año, 114 milímetros de agua, de precipitaciones. Fue desastroso. Y como ambos gozamos mucho de la naturaleza, entonces sufrimos mucho. Y entonces leí con atención especial en el Antiguo y en el Nuevo Testamento todo lo que encontré con lluvia, con precipitaciones, con desierto, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que en ninguna parte del Antiguo Testamento, después en el caso de una sequía, hablan de cambio climático, perdónme, pero nunca lo he encontrado. En el Antiguo Testamento no se encuentra ese término, sino que la exhortación a los israelitas es, en el contexto de una sequía,
no es ustedes tienen que cuidar el agua, eso hay que hacerlo, no lo niego. O ustedes tienen que plantar árboles, hay que hacerlo, no lo niego, etcétera, etcétera. Sino que la exhortación siempre es vuélvanse a Dios. Siempre, vuélvanse a Dios. Dios no hace caer la lluvia por castigo. Para que ustedes se den cuenta que dependen plenamente de Dios y totalmente de Él. Y no, o sea, lo que quiero decir con eso es, la primera exhortación siempre es nuestra relación con Dios. Ese es el tema. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Y por ello, nuestra culpa es grave y Jesús tiene que morir por nosotros. Y ahora, esa es la respuesta. Sería muy interesante explicar ahora cómo fue el culto en el templo y lo que eso significa. Solamente una cosa, me di cuenta justo en este año, cuando hace poco leí la carta a los Hebreos, y de nuevo me di cuenta de algo que nunca antes lo había comprendido. Me di cuenta que habla de Jesús que entró al templo, no habla del templo, tabernáculo, al tabernáculo celestial. Y me di cuenta que no es suficiente el servicio del sacerdote terrenal, sino que la redención tiene que ser una redención celestial. Esa es la idea de que Jesús es el sumo sacerdote, no según el orden terrenal, sino que el nuevo orden de Melquisedec. Los que conocen un poco la historia entienden, pero no puedo entrar en más detalles. Jesús entró al templo, al tabernáculo celestial, y en el cielo pasó al lugar santísimo para de una vez reconciliarnos con Dios y el mundo también en la realidad celestial, no solamente terrenal, que es una reconciliación perfecta y total. Y eso es lo que hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Sufrió la muerte fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. ¿Qué significa eso? ¿En qué lugar murió Jesús? ¿En qué lugar fue crucificado Jesús? En el monte de Calvario. Muy bien, sí, Gólgota. Gracias. Muy activa. Muy presente, gracias. Jesús sufrió, ¿y dónde quedó eso? Fuera de las murallas. ¿Y quién muere fuera de las murallas? ¿A quién se expulsa de la ciudad? ¿Qué significa eso? Si alguien es expulsado de la ciudad. No querido. ¿Perdón? No querido. No querido, claro. No pertenece a nuestra sociedad. No tiene derecho a ser parte de nuestra sociedad. Por ello Jesús muere fuera de Jerusalén. Y yo creo que ya lo había mencionado en otro culto. Sufrió la muerte, en el fondo la muerte vergonzosa, dice Pablo en otra parte. La muerte vergonzosa en la cruz. ¿Ustedes saben cómo fueron crucificados las personas? Fueron crucificadas desnudas, no tapadas, desnudas. Y eso significa que es una vergüenza total, expuestas. O sea, no merece ninguna protección. A lo podemos exponer como queremos. Y hay que pensarlo una vez. Eso es brutal, es brutal. Es verdaderamente vergonzoso. Significa, contigo no queremos estar en contacto, fuera. Nada que ver con nosotros.
Eso lo sufrió Jesús. Y ahora el autor aplica esto a nuestra vida. Y pregunta, y nos invita, nos motiva. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. ¿Cómo? ¿Tenemos que sufrir lo mismo como Él? Es fuerte, es fuerte. ¿Para qué creemos? ¿Para recibir el perdón de los pecados y para gozar de la vida? Porque Él nos prometió la vida. Pero el autor de la carta a los Hebreos dice, no, para sufrir con Él. El relato que escuchamos del Evangelio según San Marcos es uno de estos relatos muy interesantes. Vienen Juan y Santiago y le dicen, nosotros quisiéramos estar sentados a tu izquierda y a tu derecha. O sea, ¿qué es lo que quieren? Quieren poder. Al lado del trono son las personas, los ministros más importantes. Mi colega Ricardo Wagner siempre dice, ministro de Interior y ministro de Exterior. A la izquierda y a la derecha. Personajes importantes. Eso lo anhelan Santiago y Juan. ¿Y qué les pregunta Jesús? ¿Ustedes pueden tomar el cáliz que yo voy a tomar? ¿Y qué contestan? Sí, podemos. Yo creo que no sabían lo que dicen, pero al final tenían que tomarlo, porque fueron ejecutados también. Todos los discípulos menos uno fueron ejecutados. Murieron la muerte del martirio. En nuestro mundo occidental, gracias a Dios, aún no estamos allí. Pero hay muchos países donde sucede esto. Corea del Norte, países musulmanes, países comunistas, tienen que sufrir. Están sufriendo enormemente. Y creen en Él, en Jesús, porque están convencidos que por medio de Él creen en la verdad. Pero en Europa también empieza. Les doy dos pequeños ejemplos. Ustedes saben que un tema muy discutido hoy en día es el tema de la homosexualidad. No puedo ahora en la iglesia. ¿Cuál es la postura de la iglesia en el tema de la homosexualidad? No puedo ahora dar una charla sobre este tema, pero dos relatos. En Inglaterra hubo un pastelero cristiano, creyente, y vino una pareja de homosexuales y le pidió que él prepare la torta de boda para ellos, para los dos, porque los dos querían casarse. Y él dijo, esto yo no lo hago, porque yo no estoy de acuerdo con esa opción, con ese camino. Lo rechazo. ¿Y qué habría hecho una pareja más o menos común y sensata? ¿Qué habría hecho? Habría ido a otro pastelero. Pero ellos no. Ellos lo acusaron. Y lo acusaron por discriminar a una pareja de homosexuales. No me acuerdo cómo terminó todo, me acuerdo solamente hasta este momento. Pero hay otra situación. En Finlandia hay una ex ministra del Interior, Päivi Räsänen, y fue ministra entre los años, creo que 10 al 15 más o menos aproximadamente. Y ella en una conversación o en una publicación fue acusada de denigrar a las personas homosexuales en un tuit de 2019, en el que criticaba el apoyo de la Iglesia Evangélica Luterana en Finlandia al mes de orgullo y citaba versículos bíblicos. Fue criticada por un folleto
del 2004 y una emisión de radio. En estos textos describió la homosexualidad entre otras cosas como un pecado y una deshonra y un trastorno del desarrollo. Fue acusada 2 veces. Primero en un juzgado de distrito, después en el Tribunal de Apelación y finalmente la Fiscalía General, porque fue en ambos confirmada la absolución de esa exministra, pero la Fiscalía General insistió y llevó el caso ante el Tribunal Supremo de Finlandia y fue discutido en el 2025 y en estos días, en primavera del 2026, en Europa, debería el juzgado, la Corte Suprema de Finlandia, debería declarar o publicar su sentencia. Imagínense, 3 juicios. El sufrimiento para la familia, el sufrimiento para la persona. ¿Eso es persecución o no? Persecución. Para mí es persecución. Tú no tienes espacio en nuestra sociedad. Bien, son 2 pequeños ejemplos. ¿Estamos dispuestos a sufrir la misma deshonra como Jesús? Nadie sabe cómo reaccionaría bajo la presión. Muy difícil de decir. Yo espero que yo me mantendría fiel. ¿Qué es lo que estamos buscando? Interesante. El autor de la carta a los Hebreos dice, no estamos buscando bienestar aquí en la tierra. No estamos buscando felicidad terrenal. Gracias a Dios si lo tenemos y gracias a Dios si lo vivimos. Podemos dar gracias y alabar a Dios. Pero ¿qué estamos buscando? Estamos buscando una ciudad futura. Una ciudad futura. Interesante, yo me acuerdo, cuando pasamos por primera vez aquí a Chamisa, entonces aquí había puros agricultores. Y hoy en día hay puras parcelas y casas, casi exagerado. Pero ha cambiado totalmente el entorno aquí en Chamisa. Tuvimos un retiro en Puerto Fonk y había una participante y conversamos de este tema. Y una participante nos explicó y dijo, es muy interesante que la Biblia empieza con el paraíso y termina con la ciudad eterna. Cuando ella lo dijo, me acuerdo muy bien de esa persona. Cuando ella lo comentó así, me chocó. Porque ¿qué preferimos? ¿Vivir en el paraíso o vivir en la ciudad? Hemos vivido 40 años en Santiago, en una esquina que comenzó muy tranquila y al final, después de 40 años, era la más ruidosa esa esquina. Entonces uno de nuestros hijos una vez nos preguntó, ¿por qué tenemos que vivir aquí? Preferimos 1000 veces el campo, la tranquilidad de la naturaleza. Pero el Apocalipsis termina con la ciudad, con la nueva ciudad, con el nuevo Jerusalén. Eso me costó, tengo que reconocerlo, me costó un poco. Pero parece que es otro concepto de ciudad, es otro tipo de ciudad. Es la ciudad transparente, bella, preciosa y todo. ¿Qué es lo que estamos buscando? En el mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura o eterna. ¿Vamos nosotros en busca de la ciudad futura?
Eso no significa, y con esto termino, eso no significa que la vida en este mundo sea un mundo irreal. No, es muy real. Dios es el creador y Dios crea realidad. Pero por causa de la caída, ya no es el mundo que Dios había creado. Y por ello, Él tiene algo mejor para ti y para mí. La ciudad eterna. Si tienen tiempo, lean Apocalipsis 21, donde está la descripción de esa ciudad eterna. Así que los dejo con una tarea. Es muy fácil de encontrar Apocalipsis 21. El último libro del Nuevo Testamento, el penúltimo capítulo. Amén. Vamos a cantar el tercer himno. Venid con cánticos, venid.